Pero ya todavía. Bueno, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Saludo para todos los que en esta noche van a ver este programa. Un saludo especial en el nombre del Señor Jesucristo. Nos encontramos en esta hora en compañía del estimado Andrés Reyes y el hermano Wilfredo Santiago. Y en este canal que se llama Wilfredo Santiago Pentecostal Unicitario. Hoy vamos a tener un compartir de preguntas y respuestas por parte del estimado Andrés Reyes, quien es dinámico, y por parte del hermano Wilfredo Santiago, quien es unicitario. Sin más preámbulos, bueno, quiero decirles que el título de este programa de preguntas y respuestas es ¿Jesús hombre es el mismo ser del Dios Padre? O sea, es una pregunta, está en interrogante. ¿Jesús hombre es el mismo ser del Dios Padre? Esa será la temática del programa. Así que sin más preámbulos, vamos a darle 2 minutos de presentación al estimado Andrés Reyes como invitado. Adelante, estimado Andrés Reyes. Amén. Bueno, damos gracias al Señor porque el Señor nos permite una vez más poder estar en esta noche aquí con el estimado Wilfredo, ¿verdad? Vamos a traer pues un pequeño estudio de lo que es preguntas y respuestas, ¿verdad? Pues espero que te pueda ser de bendición para los que nos escuchan, ¿verdad? Y que te puedan ver el debate, ¿verdad? Para analizarlo, usar también los textos que vamos a dar y usar la lógica. La lógica. Yo sé que hay muchas personas que son muy sabios, ¿verdad? Y hay que usar la lógica en esto. Así es que, bueno, creo que va a estar bueno el debate. Bendiciones. Ok, bienvenido, estimado Andrés Reyes. También vamos a darle los 2 minutos de presentación al estimado hermano Wilfredo Santiago, quien es el anfitrión en su canal Wilfredo Santiago Pentecostal Unicitario. Vamos a darle los 2 minutos para que se presente. Adelante, hermano. Buenas noches, Dios les bendiga en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Saludando a mi oponente en esta noche, el estimado Andrés Reyes, que Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Y a nuestro hermano David Urrea, el cual es el moderador de este debate de preguntas y respuestas. Mi nombre es completo, mi nombre es Wilfredo Santiago, Pentecostal Unicitario, y soy de Sabana Larga, Atlántico, Colombia, cerca de la ciudad de Barranquilla. Así que en esta noche vamos con todo en el nombre de Jesús, y a los amigos y hermanos que nos van a estar viendo, les invito a compartir este interesante debate. Adelante, hermano David. Bueno, saludo especial a todos los que están allí en el chat y los que se van a ir agregando. Les invito a que compartan por ahí en los grupos de WhatsApp, en los grupos de Facebook, en sus canales donde gusten compartir el programa para que más personas vean este interesante conversatorio de preguntas y respuestas. Saludo especial al estimado Manfred Cruz, ese hermano siempre está ahí pendiente en el cañón apoyando. Saludo también al estimado Sergio Velázquez, saludo especial a cada uno de los hermanos que no demoran a aparecer por ahí, el hermano Pablo que también mantiene en la jugada. Compartan, mis hermanos, porque de esa manera pues apoyan nuestros canales y así vamos creciendo también y la audiencia se va extendiendo. Bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Vamos a esperar que el hermano Wilfredo, ya creo que ya debe estarse alistando porque el hermano Wilfredo va a iniciar con la primera pregunta. La temática del programa es 1 minuto para preguntar, 1 minuto para preguntar, 3 para responder y 3 para contrarrefutar.
Si el oponente, en dado caso, no se quiere gastar los 3 minutos para dar la respuesta y dice, por ejemplo, si la pregunta es cerrada y dice sí o no, y por qué, por esto y esto y esto, y se gastó 30 segundos, si él quiere gastarse solo 30 segundos, pues no está obligado a usar los 30 minutos, los 30 segundos, perdón, los 3 minutos, ¿sí? Entonces, pero sí, la idea es que se responda de acuerdo a la pregunta, ¿vale? Si la pregunta es cerrada, la respuesta debe ser cerrada. Quiero colocar la regla para que se estén las cuentas claras. Así que sin más preámbulos, hermano Gulfredo, ¿está preparado? ¿Está listo? Denme un momento aquí, hermano, que estoy tratando de cuadrar este asunto aquí. Bendito el nombre del Señor Jesús. No sé qué pasa. Mientras tanto, quiero decirle a los oyentes, si de pronto desean darse un paseíto por un blog que estoy haciendo. El blog se llama A través de la Biblia David Urrea, Análisis Bíblico, ORG. Allí encuentran algunos estudios. Algo de atrás para que no se me vaya esto para allá. Allí hay algunos estudios, los cuales, bueno, es un canal que está creciendo. Les invito a que se suscriban, a que compartan. Sé que va a ser de gran bendición. También el que quiera suscribirse a mi canal en YouTube, aparece como El Terror de las Falsas Doctrinas. Ahí tenemos desde música en adelante, tengo algunas pistas también, música y predicaciones, debates. Es un grupo mixto, ¿vale? Para el que quiera suscribirse. Activa la campanita. Listo, hermano. Ahí vamos. Bueno, vamos ¿listo? Ahí. Sí, listo, hermano, listo. Bueno, entonces, si no... Vamos con la... Ok, cuando usted me diga, hermano, hago la pregunta. Ok, permítame. Sin más preámbulos, entonces va a iniciar el hermano Gulfredo Santiago con la primera pregunta a su oponente Andrés Reyes. Recordemos que el hermano Gulfredo Santiago es unicitario y está que se habla. El hermano Gulfredo Santiago es el unicitario de Hueso Colorado y Andrés Reyes es el dinámico, ¿no? Para que lo tengan presente. Entonces, adelante, mi hermano. Cuando comience a hablar, le tomo el tiempo. Ok, bueno. Hay una pregunta que voy a hacerle al estimado Andrés, la cual se la hice la vez pasada, pero no lo pude refutar, pero le voy a hacer la misma pregunta. Si Jesucristo es solamente un hombre, ¿por qué en Hechos, capítulo 7, versículo 59, mientras apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, teniendo en cuenta que solo Dios es quien recibe el espíritu de los hombres? O sea, la pregunta es, ¿por qué Jesús o por qué Esteban encomendó su espíritu al Señor Jesús si solamente es un hombre nada más? Esa es mi pregunta. Ok, voy. ¿Entendió la pregunta? Perfectamente. Estimado Andrés. Perfectamente. Ok, permítame Sí. Entonces, permítame. Cuando comience a hablar, le tomo el tiempo. Adelante. Perfectamente. ¿Por qué Esteban cuando estaba muriendo dice que le entregó el espíritu a Jesucristo si el espíritu solamente vuelve a este Dios? Creo que el estimado Gulfredo perdió pues esta pregunta porque el que juzga, el que perdona pecados también es solamente Dios, pero más sin embargo Jesucristo dijo para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder y autoridad para perdonar pecados. Le dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y solamente Dios perdona pecados, pero Jesús dijo que alguien le había dado la autoridad. Ahora, ¿por qué Esteban entregó el espíritu y pues dijo Jesús? Porque Esteban sabía que Jesús fue hecho Señor y que Dios le sometió a Jesús todas las cosas y que todas las cosas están bajo los pies de Jesucristo hoy. Por ejemplo, mire, Gulfredo puede decir que solamente Dios es el que tiene poder para juzgar y para condenar, pero a él se le olvida que en Hechos
el capítulo 10, verso 42 dice, Pedro dice, cuando llega donde Cornelio, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios, Gulfredo, el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. O sea, Dios puso a Jesús por juez de vivos y muertos, y el que puede juzgar y el que puede perdonar pecados solamente Dios. Entonces, si Esteban le entregó el espíritu a Jesús, es porque Dios, que es espíritu, vemos que Esteban no te vio para un viejito barbudo, no te vio para Dios el Padre, porque Dios es espíritu, Dios no se puede ver, nadie lo ha visto jamás. Entonces, por lo tanto, Esteban vio a Jesucristo, hombre glorificado, que estaba en el cielo, de pie, a la diestra de Dios, que significa que estaba en el poder de Dios, porque Dios lo puso en el poder. Cuando le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por debajo de tus pies. Por eso es que Esteban dirigió esa oración a Jesús, porque a él es al que lo estaba viendo, porque a Dios Padre nadie lo ha visto jamás. Wilfredo, perdiste tu pregunta y quedaste totalmente refutado. porque Jesús también es el que nos va a juzgar en aquel día, pero dice Pedro que Dios fue el que lo puso como juez y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto, dice, por juez de vivos y muertos. Tiempo. Bueno, aquí está la primer pregunta del estimado hermano Gulfredo. Así que viene la refutación de parte del estimado hermano Gulfredo. Cuando esté preparado, me dice. Listo, hermano, estamos listos. Adelante. Bueno, bien. Veamos lo que nos dice el amigo Andrés Reyes, que por qué Esteban le entregó su espíritu a Jesús. Y lo primero, antes de responder, lo primero que él nos dice es que Jesús, como un hombre, perdona pecado. O sea, él tiene a Jesús como un simple hombre, como un mero hombre, perdonando pecado. La única manera de que Jesús pueda perdonar los pecados de los hombres es que él sea el mismo Dios. No es de otra manera. Ahora, si para el estimado Andrés Reyes, Jesús no es Dios, sino solamente un hombre perdonando pecado, entonces el estimado Andrés tiene la misma doctrina de los católicos, en donde tiene a los hombres perdonando los pecados. Estimado Andrés, hoy el estimado Andrés en esta parte se nos vio católico romano. Por otra parte, dice que Dios puso a Jesús como juez de vivo y muerto. Pero resulta que esta respuesta del estimado Andrés es una respuesta de un callejón sin salida, porque la única manera en que el texto debe ser interpretado correctamente es que para que Esteban haya entregado el espíritu al Señor Jesús, es porque Esteban sabía que Jesús es ese único Dios. En Eclesiastés capítulo 12, en el versículo 7, nos dice allí, bendito el nombre del Señor, vamos a buscarlo aquí rápidamente, Ezequiel capítulo 12, el versículo 7 nos dice aquí lo siguiente, que el polvo vuelva a la tierra donde fue tomado y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Mire, vea, y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Quién dio el espíritu del hombre? Según Génesis capítulo 2 versículo 7, vamos a ver qué nos dice aquí Génesis 2:7, antes de que me termine el tiempo. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Así que el que
el que le dio a los hombres el Espíritu es el mismo que recibe el Espíritu de los hombres, porque Jesús no puede ser solamente un hombre el cual recibe el Espíritu de los hombres. El único que puede recibir el Espíritu de los hombres es el mismo Dios. Aquí vemos claramente que Esteban reconoce a Jesús como el único Dios, porque solo Dios es quien recibe el Espíritu de los hombres. Bendito el nombre de Jesús. Y eso de que Jesús fue puesto como juez de vivos y muertos no tiene nada que ver con la pregunta que le hice. Tiempo. Tengamos el tiempo. Bueno, ha concluido la primera pregunta con refutación del hermano Wilfredo Santiago. Ahora viene la primera pregunta del estimado Andrés Reyes. Primer pregunta. Cuando esté preparado, me hace señitas para tomarle el tiempo, mejor dicho, cuando comience a hablar. Ok, bueno, yo voy a continuar también con las preguntas también que le hice la vez pasada pues, a Wilfredo. La primera pregunta que le hice para este Wilfredo fue: ¿Jesús es un ser humano? ¿Sí o no? Y él me dijo sí. En la segunda pregunta que le hice fue: ¿Dios es un ser divino? ¿Sí o no? Y él contestó sí. Ahora, mi pregunta para entonces es hoy: un ser humano, usando la lógica, un ser humano es distinto y diferente a un ser divino, ¿sí o no? ¿Entendió la pregunta, hermano Wilfredo? Ok, cuando comience a hablar le tomo el tiempo. Ok, bueno. Bueno, vamos a responderle la pregunta del estimado Andrés. La respuesta es sí. Lo que pregunta el estimado Andrés Reyes es porque él pregunta que si un ser humano es distinto a un ser divino. Y el estimado Andrés Reyes, bendito el nombre del Señor, él cree que hay dos personas. Ahora, Jesús, como un ser humano, era una persona humana. Y simultáneamente, ese Jesús, siendo el ser humano, era el mismo Dios hecho hombre. Sí, el mismo Dios hecho hombre entre los hombres. Por lo tanto, no tenemos a dos personas, sino a una sola persona existiendo como Dios y hombre al mismo tiempo. Jesús como hombre no es una persona aparte de Dios. Jesús como hombre es el mismo Dios hecho hombre como un hombre. Porque el Hijo de Dios es la manifestación de Dios en carne cuando Dios participa de sangre y carne. Así que el Hijo es un verdadero y auténtico hombre como Dios hecho carne entre los hombres. Jesucristo como hombre es el mismo Dios Emmanuel, Dios con nosotros hecho un hombre, ya que el Jesús que vemos allí como hijo es Dios mismo en una nueva forma de existencia como el único Dios que hay, porque no hay otro Dios distinto aparte de Jesús. Así que por lo tanto ese Jesús que es un ser humano es el mismo ser de Dios Padre manifestado como un hijo de hombre, como un verdadero y auténtico hombre. Ese auténtico hombre es Dios mismo existiendo como hombre y simultáneamente existiendo como Dios sin dejar de ser Dios, sin perder su omnipresencia
divina que él siempre ha tenido. Porque el hecho de que cuando Dios llegó a ser un hombre, no indica que Dios llegó a ser dos personas distintas. Solo lo que podemos ver son dos formas distintas de existencia de la única persona de Jesús como Dios y hombre. Hasta ahí voy a dejar mi respuesta. Ok, se gastó 2 minutos con 56 segundos y 66 milésimas. ¿Vale? Entonces se prepara el estimado Andrés Reyes por parte del dinamismo para dar la contrarrefutación a lo que dijo el hermano Ulfredo. Adelante, Andrés Reyes. Bueno, mire, para que miren la tremenda confusión que se carga Gulfredo. En el otro debate le pregunté, ¿un ser humano es distinto? La primera pregunta fue, ¿Jesús es un ser humano? Me dijo que sí. En la segunda pregunta le pregunté yo, ¿Dios es un ser divino? Me dijo sí. Entonces, tiene a un ser humano, ¿ok? Y tiene a un ser divino. Un ser humano es distinto a un ser divino. Es decir, que nosotros somos distintos a los ángeles, porque los ángeles no tienen cuerpos como los nuestros. Un ángel es espíritu, por eso un ángel que es espíritu es distinto a un ser humano. Y él dijo que sí, que que sí, prácticamente pues, y en la tercera pregunta que le hice fue, para terminar ya este debate, le dije yo, un ser humano es distinto a un ser divino, porque él está diciendo que Jesucristo es el mismo ser humano y que es el mismo ser divino a la vez. Pues entonces él mismo viene, pues se refutó, porque él mismo dijo que un ser humano, Jesús, que es hombre, es distinto a un ser divino que es Dios. Entonces él mismo se refutó porque tiene a dos seres, distintos. Él tenía que contestar, un ser humano, Jesucristo como ser humano es pues igual a un ser divino. Pero él contestó prácticamente que si eran diferentes, porque la pregunta fue, ¿un ser humano es diferente a un ser divino? Y dijo que sí. Aquí terminó el debate ya. Ya no hay que debatir aquí, pues. Si él confesó pues a dos Jesuses, a un ser humano Jesús y a otro ser divino Jesús. Confesó a dos seres para que miren cómo cayó pues en la trampa Gulfredo, para que ustedes puedan ver que él solito se refuta, porque él viene diciendo que Jesucristo dice que es el mismo ser de Dios, que es el mismo Padre. Y entonces yo, por ejemplo, ¿verdad? Pues en la primera pregunta, el debate pasado, le dije, ¿Jesús es un ser humano? ¿Sí o no? Me dijo, sí. Después en la segunda pregunta le dije, ¿Dios es un ser divino? Tiempo. Bueno, estos debatientes no han dejado ni un segundo de ahí acumulado. Están usando todo. Bueno, listo. Concluye la refutación por parte del estimado Andrés Reyes. Ahora se prepara el hermano Gulfredo. Para su segunda pregunta. Ok. ¿Está preparado? Listo, hermano. Esto está bueno. Agárrese, estimado Andrés. Ok. Mi pregunta es la siguiente. El Señor, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso de Apocalipsis 1:8, es el mismo Señor Dios Todopoderoso que ha de venir de Apocalipsis 1:4, de Apocalipsis 4:8, ¿sí o no? ¿Entendió la pregunta, estimado Andrés Reyes?
Déjeme leer Apocalipsis 4:8, dice que es. Permítame. Apocalipsis 4:8 y Apocalipsis 4:1. Le pregunto. Ok, 4:8. Le pregunto. Apocalipsis 1:8 y Apocalipsis. Voy a hacer la pregunta. El que es y el que ha de venir, el Todopoderoso de Apocalipsis 1:8, es el mismo, el Señor Dios Todopoderoso, que ha de venir de Apocalipsis 4:8, ¿sí o no? ¿Entendió la pregunta? Bueno, que me la repita, que si es el Dios Todopoderoso que ha de venir. Permítame, hermano. Ok, bueno. Yo le reformulo la pregunta, permítame. El Señor, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso de Apocalipsis 1:8, es el mismo Señor Dios Todopoderoso que ha de venir de Apocalipsis 4:8, ¿sí o no? Bueno, ¿Me entendió ahora sí? Dice, te quieres un sí o un no. Bueno, voy a contestar y después voy a explicar. Bueno, voy a decir que sí y después voy a explicar. Porque todo quiere una explicación. ¿Voy? Ok. Voy con la explicación. Cuando se habla que nuestro Dios viene prácticamente, y este es el punto que muchos no pueden entender. Cuando Jesucristo dice que está a la diestra de Dios, dice pues también le dijo que Jesucristo vendría pues en las nubes, pues en la diestra del poder de Dios, a la diestra del poder de Dios. Es decir, entonces, que cuando la Escritura dice que nuestro Dios viene, ¿verdad? Que nuestro Dios viene, que se va a manifestar, que viene, pero en la persona de Jesucristo. Es como cuando malinterpretan, por ejemplo, que pues dice que Jesucristo dice que iba a ser Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero si a Dios nadie lo ha visto jamás, incluso dice que pues Dios Padre pues habita pues en luz inaccesible. Entonces, ¿cómo es que Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros? Lo explica Pablo, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo que estaba reconciliando a los hombres en la persona de Jesucristo, porque Dios estaba en Cristo. ¿Cómo nosotros podemos ver esto? Si vamos a Hechos, cuando dice que pues Dios viene, Dios Padre, que Dios, que es Espíritu, viene en la persona de Jesucristo, porque dice que en Jesucristo habita toda la plenitud divina. ¿Qué significa eso? No es que el cuerpo, no es que Jesucristo hombre sea la plenitud divina. La plenitud divina está en Jesucristo hombre. Este es el punto que mucho malinterpreta. No es que Jesús hombre sea la plenitud divina. En ese hombre mora, mora, pues habita la plenitud divina. Es como esto, miren, es como esta agua. Vemos que lo de afuera, vemos que es el plástico y lo de adentro es el agua. O sea, Dios viene en la persona de Jesucristo. Dios nos va a juzgar por medio de Jesucristo. Pues como el texto que yo les dije, pues en Hechos 10:42. A dijo Pedro, es el que Dios ha puesto como juez de vivos y muertos. ¿Cómo? Dios nos va a juzgar por medio de su Hijo, por medio de este hombre que nació de María, Jesucristo hombre. Entonces, Dios Padre viene en la persona de Jesucristo, pero a Dios Padre Tiempo, estimado Andrés Reyes. Bueno, ha sido la respuesta del estimado Andrés Reyes. Se prepara el hermano Gulfredo Santiago para la contrarrefutación a la respuesta del estimado Andrés Reyes. Adelante, listo, hermano, listo, estoy listo, me avisa.
Adelante. Ok. Veamos cómo Andrés Reyes, él mismo se mató él solito. Veamos cómo Andrés Reyes le tocó decir que sí, que el Señor, el que ha de venir de Apocalipsis 1:4, es el mismo Señor Dios Todopoderoso, el que es y el que ha de venir de Apocalipsis 4:8. Andrés Reyes, le damos la bienvenida a la unicidad verdadera del único Dios. Así que Andrés Reyes ya me entregó el debate. Andrés Reyes, al momento de reconocer que el de Apocalipsis 4:8 es el mismo de Apocalipsis 1:4, entonces está reconociendo que Jesús es ese Señor Dios Todopoderoso. Y vamos a leerlo. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Así que el que ha de venir es el Todopoderoso. Por eso es que en Apocalipsis 1:4 los ángeles están adorando a ese que ha de venir, que es el Alfa y el Omega, que es el Todopoderoso. Dice, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor por dentro están llenos de ojos, y no cesaban de día y noche decir, santo, santo es el Señor. ¿Cuál Señor? El Señor Dios Todopoderoso, el que es y el que ha de venir. Por lo tanto, el estimado Andrés Reyes ha reconocido en esta noche que Jesús es ese Señor Dios Todopoderoso que ha de venir. Ahora, él dice que sí es el mismo. Entonces, ¿qué estamos debatiendo aquí? Si ya el estimado Andrés acaba de reconocer en su respuesta que sí es el mismo. Dice, Dios viene en la persona de Jesucristo. Ahora, si Dios viene en la persona de Jesucristo y Dios estaba en Cristo y la divinidad está en Cristo, entonces Jesucristo es ese mismo Dios. Jesucristo es el único Dios y no hay otro. Estimado Andrés Reyes, usted está totalmente refutado. Está refutado, estimado Andrés. Usted acaba de confesar que es el mismo, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Vamos a ir concluyendo aquí. Ojalá me dé el tiempo. Bendito el nombre del Señor Jesús. En Apocalipsis, en el capítulo 22 dice, yo soy el Alfa y el Omega, el principio, el fin, el primero y el último. Pero el versículo 12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Está refutado totalmente el estimado Andrés. Tiempo. Bueno, le cuento que eso por ahí en el chat está caliente la cuestión. Ya por ahí veo por ahí a Guerrero Bíblico, más conocido como el King Grueso, haciendo preguntas. Por aquí veo a Sergio Velázquez. Bueno, por ahí veo también al hermano Manfred Cruz. Y ya hay allí debate también en el chat. Así que, mis amados hermanos y amigos, esto está caliente. Esto aquí ninguno de los dos se quiere dejar echar tierrita, así que ahorita viene, me imagino que viene Andrés Reyes con la bomba nuclear también. Entonces, esto se puso bueno. Cuando esté preparado, Andrés Reyes me avisa, o cuando comience a hablar, para que haga su segunda pregunta. Bueno, pues ya confesó Wilfredo, ya me entregó el debate, diciendo que un ser divino es diferente a un ser humano. O sea, es que ahí se ahorcó el solito ya. Pero vamos a seguirlo haciendo confesar a los dos seres. Vamos a ver. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La pregunta es, dice la segunda de Timoteo 2:5, que el mediador, un ser humano, es
que está mediando por nosotros ante Dios un ser divino, sí o no? ¿Entendió la pregunta, hermano Wilfredo? Bueno, cuando comience a hablar, le tomo el tiempo. Listo. Bien, hermano. Andrés, no hay un ser divino intercediendo ante otro ser divino, porque este es politeísmo. No, yo te respondí no. Yo te respondí no. Escúchame bien. No hay un ser divino intercediendo ante otro ser divino. ¿Me está escuchando? No. Me has malentendido. Te quiero formularla y que me conteste. Bueno, repítala nuevamente. Vamos a tomar el tiempo nuevamente. Andrés, le pido el favor de que sea explícito, claro en la pregunta. Preguntando yo qué sé. Un ser humano, según la segunda Timoteo 2:5, si un ser humano es el mediador ante por nosotros ante Dios, un ser divino, sí o no. Yo no estoy diciendo que un ser divino que es mediador ante otro ser divino. Estoy diciendo, dice Pablo, que un ser humano, Jesucristo hombre, es el mediador por nosotros ante Dios, que es un ser divino, sí o no. Ok, ya entendí la pregunta, no había entendido. Ok, bueno, entonces la pregunta lleva un sí o un no y luego por qué, ¿vale? Ok, bueno, claro que sí, que el que está intercediendo por nosotros es Jesucristo en su existencia de hombre, porque no hay, escúcheme bien, no hay una persona divina intercediendo ante otra persona divina. Lo que nosotros podemos ver es Jesucristo siendo el mismo Dios, Jesucristo en su existencia como un hombre, escúcheme bien, Jesucristo como un verdadero y auténtico hombre, intercediendo por la humanidad, porque aunque parezca imposible, Jesús en su forma de existencia como hombre puede interceder ante el Espíritu Eterno, aunque Jesús sea el mismo Dios. Lo que Andrés Reyes no puede entender es que Jesús es Dios y hombre, y Jesús como hombre puede interceder, mientras que Jesús como Dios puede recibir la oración. Le pongo un ejemplo. En el Getsemaní vemos a Jesús orando, ¿verdad? Vemos a Jesús orando, pero en Mateo 14:13 Jesús dice que Él es quien recibe la oración de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? No es que sean dos personas, sino es la misma persona, escúcheme bien, es la misma persona divina como una persona humana. Es decir, la única persona divina cuando participa de sangre y carne llegó a ser un verdadero y auténtico hombre. Y Jesús, como el sacerdote que es, como el hombre que es, como el cordero que es, puede ser el mediador entre Dios y los hombres, ya que el hombre perdió el estatus de llegar a ser hijo de Dios. Entonces vino Jesucristo, siendo Dios hecho hombre, reconciliando al ser humano consigo mismo, como lo dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 19, que Dios estaba en Cristo, escúcheme bien, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Nos encargó a nosotros ¿cómo se llama? Nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Así que Jesucristo como hombre es el mediador, pero Jesús en su existencia de Dios es el único Dios. Así que no son dos personas, como está diciendo el estimado Andrés, sino es la misma persona divina existiendo en su forma humana como un verdadero hombre, y en esa forma humana puede ser el mediador entre Dios y los hombres, sin que él sea dos personas, sino es la misma persona quien está realizando otro oficio como un verdadero hombre. Tiempo.
Tiempo. Bueno, viene a continuación la contrarrefutación de parte del estimado Andrés Reyes. Cuando comience a hablar, le tomo el tiempo, estimado Andrés. Bueno, mire, esto es una masacre total prácticamente. Mire, en la primera pregunta que le hice hace tiempo, yo le pregunté pues a Wilfredo, ¿Jesús, hombre, es un ser humano? Dijo sí. En la segunda pregunta le dije, ¿Dios es un ser divino? Me dijo sí. En la tercera pregunta le dije, ¿un ser humano es distinto a un ser divino? Me dijo sí. Y hoy le pregunto, ¿un ser humano está intercediendo por nosotros ante un ser divino? Me dijo sí. Bueno, pues aquí yo no sé, pues ¿qué es lo que hay que debatir más? Si pues, ya confesó prácticamente, ya confesó pues, a dos seres distintos y confesó que Jesús es un ser humano que está intercediendo por nosotros ante Dios, un ser divino. Pues en 1 Timoteo 2:5 aquí, bueno, pues no sé si este Godofredo quiere seguir, pero prácticamente pues aquí ya pues él solito se ahorcó, o sea que aquí ya ¿para dónde va a agarrar Godofredo? Pues ahí pues tardó como 3 minutos hablando y no le daba pues al punto, ¿verdad? O sea, cuando él dijo que un ser humano que es el mediador por nosotros ante un ser divino, ahí se acabó el debate. Ya creo que David Urrea, creo que está más o menos, creo que está totalmente, quizá más o menos, no sé cómo estará, pero por ejemplo, pues, pues el hermano, ¿verdad? Gulfredo ya, pues, no sé, bueno, pues no sé qué, pues si seguir el debate ya, pues. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí. 2 minutos con 15 segundos. Bueno, esto está tremendo, señores. A continuación viene la tercera pregunta del estimado hermano Wilfredo Santiago. Cuando esté preparado, cuando comience a hablar, le tomo el tiempo. Andrés, escúchame bien la pregunta. En Apocalipsis 22:13 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Mi pregunta es, el que es el alfa y el omega, principio y el fin, el primero y el último, ese que es el primero y el último de Apocalipsis 22:12, es el mismo que es el primero y el postrero de Isaías 44:6, ¿sí o no? ¿Entendió la pregunta, mi estimado Andrés Reyes? Sí, claro, se lo entendí. Ok, cuando comience a hablar, recuerde que lleva un sí o un no y luego la argumentación. Cuando comience a hablar, le tomo el tiempo. Adelante. Bueno, voy a decir que sí, porque dice, yo soy pues el alfa y la omega, el principio y el fin. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Apocalipsis el capítulo 1, miren la diferencia. En el 1, pues en el 1:8 dice, yo soy pues el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, dice, y que ha de venir, el Todopoderoso. Pero en otras traducciones dice pues el Señor Dios Todopoderoso. Pero él, pues el que habla en el capítulo 1, versos 8, es Dios el que habla a través de ese ángel, porque recordemos que fue un ángel que le mostró al apóstol Juan todas las cosas, ¿ok? Pero vemos después
en el que pues en el verso 17, aquí habla Jesús y dice, no temas, dice, yo soy el primero y pues el último y el que vivo y estuve muerto. ¿Por qué entonces vemos entonces que pues en el verso 8 aparece la palabra Dios el Todopoderoso y pues en el capítulo 1 verso 17 no aparece la palabra Dios Todopoderoso, sino que dice el que vivo y estuve muerto? Porque simplemente pues en el capítulo 1 versos 8 habla Dios el Padre por medio de ese ángel, porque fue el ángel que le mostró todas las cosas a Juan. Y en el verso 17 pues habla Jesucristo mismo, porque dice el que vivo y estuvo muerto, y Dios no Dios no puede morir porque Dios es inmortal. Entonces que aparece en Apocalipsis 22:13 es Dios el Padre y no es Jesucristo. No es Jesucristo el que habla ahí. Si usted tiene tiempo, lea en otras traducciones el Apocalipsis 1:8 y verá que dice el Dios Todopoderoso. Y en pues entonces, porque el Dios Todopoderoso es el único que te dice, yo soy el alfa y la omega. Vea, y en el 22:13 dice también, yo soy el alfa y la omega. Vea, pero cuando habla Jesucristo, el que vivo y estuve muerto, no dice alfa y omega. Y tampoco no dice Dios. Vea, pues así que entonces el que habla en Apocalipsis 1:8 y pues el 22:13 es Dios el Padre. Tiempo. Bueno, se prepara en este momento el hermano Wilfredo Santiago para arrojar las bombas, misiles, toda la artillería pesada. Esto está bueno, esto está de toma y dame, esto es para allá y para acá. Así que ustedes que están en el chat van a sacar allí la conclusión final. Adelante, mi hermano Santiago, adelante. Listo. Veamos, Andrés, en la primera pregunta, le pregunté si el de Apocalipsis 1:8 era el mismo Señor Dios Todopoderoso de Apocalipsis 4:8. En la tercera pregunta, le pregunto que si el que es el primero y el último es el mismo de Isaías capítulo 44, versículo 6, y él dice sí. Entonces, aquí vemos al estimado Andrés una vez más confesando, reconociendo que Jesucristo es el mismo ser del Padre. Aparte de eso, él cita el texto de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17, cuando dice, cuando le vi que como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Entonces dice que el que aquí se habla es Jesucristo, pero no es el mismo. Pero en la respuesta me dijo que sí era el mismo, pero para zafarse ahora dice no es el mismo. Entonces, Andrés Reyes, ¿es el mismo o no es el mismo? Aquí usted entró en una contradicción. Aquí usted dice no es el mismo, entonces usted tiene dos que son últimos. Pero cuando la Biblia dice que Jesucristo es el primero y el último, es un título que solamente es aplicado al único Dios, ya que ser el primero y el último indica que no hay otro igual o semejante a él, ni antes ni después. Así que por lo tanto, el estimado Andrés está totalmente refutado. Aquí el estimado Andrés, aquí ha caído doblegada la doctrina del estimado Andrés Reyes. Ahora, él dice que es Dios el Padre quien envió el ángel hablando, pero cuando leemos Apocalipsis, capítulo 22, versículo 6 dice, yo Jesús he enviado mi ángel. O sea, por lo tanto, el Dios que envió el ángel
es el mismo Jesucristo quien envió su ángel. ¿Cómo le parece, estimado Andrés Reyes? Usted está totalmente refutado. Usted en toda su argumentación en esta tercera pregunta ha reconocido claramente que Jesús es el mismo Dios y Padre del Antiguo Testamento, porque del Antiguo Testamento, que es el primero y el último, es el que dice que es el alfa y el omega, el principio y el fin, primero y el último, y usted mismo se remató, se degolló cuando citó Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, diciendo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Tiempo. Bueno. Viene la tercera pregunta por parte del estimado Andrés Reyes. En este momento viene la tercera pregunta. ¿Está preparado para la tercera pregunta, Andrés Reyes? Sí, bueno, teniendo preguntas, teniendo preguntas para Gulfredo para que siguiera confesando los dos seres, pero tengo una pregunta aquí que le voy a hacer, ya que está hablando del Apocalipsis. Gulfredo, Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La pregunta es, dice Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Jesucristo. Dice el texto literalmente, Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿sí o no? Dice que Dios le dio, ¿sí o no? ¿Entendió la pregunta? Sí, claro, hermano, le entendí. Bueno, adelante entonces con la respuesta. Bueno, listo. Sí, eso es lo que dice Apocalipsis 1:8, la revelación que Dios le dio a Jesucristo. Pero esto vamos a explicarlo. Cuando la Biblia dice la revelación que Dios le dio a Jesucristo, es porque vemos a Jesucristo en su forma de existencia como hombre, limitado al espacio, tiempo y conocimiento, mientras que Jesucristo como Dios sabe todas las cosas. Y eso se lo voy a demostrar bíblicamente en Juan capítulo 21, el versículo 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Así que Jesucristo, como un verdadero hombre, está limitado al espacio, tiempo y conocimiento. Pero Jesucristo, en el capítulo 21, 17 de Apocalipsis, de Juan, dice que él lo sabe todo. Y este es el problema que tiene el estimado Andrés Reyes, bendito el nombre de Jesús. El problema que tiene el estimado Andrés Reyes, y es que cree que porque Jesucristo aquí se le da una revelación, eso no indica que él sea Dios. Precisamente Jesucristo, como un hombre verdadero, siendo la manifestación de Dios, está limitado al espacio, tiempo y conocimiento. Pero al mismo tiempo, él es el único Dios que lo sabe todo. Ahora, ¿cómo sabemos que Jesucristo es el único Dios que lo sabe todo? En Apocalipsis capítulo capítulo 2, en el versículo 3 dice: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y daré a cada uno según vuestras obras. Estas mismas palabras la encontramos en el Salmo 7:9 y en Jeremías 17:10, donde vemos a Jehová
bendito el nombre de Jesús, el cual conoce los pensamientos de los hombres, escudriña la mente y el corazón de los hombres. Así que no hay ningún problema en esto, en que Jesús, como un verdadero hombre, esté limitado al espacio, tiempo y conocimiento, pero al mismo tiempo Jesucristo, siendo Dios, lo sabe todo, lo conoce todo, porque Él es el Dios eterno y soberano. Adelante, Andrés. Tiempo, 2 minutos con 58 segundos. A continuación viene la contra por parte del estimado Andrés Reyes. Cuando comience a hablar, le tomo el tiempo. Fíjense que sin querer queriendo confesó pues, a los dos seres que tiene el modalismo. O sea, dijo que Jesús, siendo un ser humano, dice que es un ser limitado, que no sabe todas las cosas, pero a la vez dice que Jesús, siendo un ser divino, sí sabe todas las cosas. Fíjense ustedes lo que predica el modalismo. Predica a dos seres. O sea, que según Wilfredo, Jesús en la tierra estaba limitado y hoy en el cielo glorificado sigue ilimitado todavía. Porque Apocalipsis dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, todavía está en el cielo y no lo sabe y no sabe todas las cosas. Pero Godofredo dice que sí sabe todas las cosas. O sea, estas son pues, las las locuras que predica el modalismo. Yo por eso dejé esta locura. O sea, que es un trabalengua. Es un enredo total. Pues un modalista puede decir ahorita mismo, puede decir, va contra el intelecto de las personas, va contra el intelecto, piensa que nosotros somos que somos ignorantes, que somos locos, o que estamos locos, o qué. O sea, le dicen primero, Jesús no sabe todas las cosas, y después dice, Jesús sabe todas las cosas. Jesús es un ser limitado. Y después dice, Jesús es un ser ilimitado. O sea que estas son las cosas pues la que callan ellos, los modalistas, cuando se le encierran con estas palabras, con estas preguntas, con estos textos. Porque esto fue mortal. Jesús en el cielo dice prácticamente, pues, dice Juan, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y Jesús está en el cielo, glorificado. No que ella tiene todo el poder, no que ella tiene toda la autoridad, no que Dios le puso a Jesucristo todas las cosas por debajo de sus pies. Cuando le dijo allá en el cielo, siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por debajo de tus pies. Y Dios mismo fue que lo glorificó, que lo exaltó y que lo sentó a la diestra de él. Entonces, esto es una muestra que Jesús todavía no sabe todas las cosas y que Dios le tiene que revelar a Jesucristo en el cielo todas las cosas todavía. Cuando Jesucristo ya está glorificado, ya no tiene un cuerpo como el nuestro. Tiempo. Bueno, ha concluido la contrarrefutación del estimado Andrés Reyes. Vamos para la cuarta pregunta. Viene la cuarta pregunta de parte de el estimado hermano Wilfredo Santiago. Hermano Wilfredo Santiago, cuando comience a hablar, le tomo el tiempo para su cuarta pregunta. Ok, bueno, vamos a ver una vez más Andrés confesando con esta pregunta, cuarta pregunta. Vamos a ver a Andrés confesando que Jesús sí es la misma persona. Ok, vamos aquí. En Apocalipsis, escúchame bien Andrés lo que dice. En Apocalipsis
capítulo 2, versículo 23, dice lo siguiente. Heriré, dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. La pregunta es, el que escudriña la mente y el corazón es el mismo de Jeremías, capítulo 17, versículo 10, quien escudriña la mente y prueba el corazón, sí o no. ¿Entendió la pregunta, Andrés Reyes? Sí, sí. Ok, Sí, recuerde que la pregunta lleva un sí o un no y luego por qué. Adelante. Bueno, mi respuesta va a ser sí. ¿Y por qué va a ser sí? Vea, creo que Gulfredo, ¿verdad? Piensa él que yo estoy diciendo con esta respuesta que yo digo sí. Él cree que yo entiendo que Jesús es el que sabe todas las cosas, toda la revelación. Si Jesucristo mismo no sabe el día el día ni la hora. Incluso Jesucristo mismo está en el cielo glorificado. Y Jesucristo mismo dijo, pero del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles que están en el cielo, incluso ni el Hijo del Hombre, solamente mi Padre. Entonces, que habla aquí en Apocalipsis 2, verso 23, dos cosas que le puedo decir aquí, bien clarito aquí. Mire, si es Jesús el que habla, es porque Dios le revela a Jesús todas las cosas, pero Jesús por él mismo no sabe todas las cosas. O sea, este es el problemita con los modalistas, que están ciegos, están leyendo, incluso para Apocalipsis 1, donde para Juan, Jesús no sabía todas las cosas, se las tenía que revelar Dios. Por eso dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, Jesucristo mismo dijo, porque yo nada puedo hacer por mí mismo. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Todas las cosas me fueron dadas, dice, por mi Padre que está en el cielo. Y Jesucristo mismo dice que pues en este Juan, que él dice que no puede hacer nada por sí mismo. Y si no puede hacer nada por sí mismo, entonces es porque él no sabe todas las cosas. Vea, entonces, ¿qué es lo que pasa con el modalismo? Que va contra las palabras de Jesucristo mismo. Mire, que si leemos Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. No puedo yo hacer nada por mí mismo, dijo Jesús. Incluso en el 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. O sea, que quien nos va a juzgar en aquel día es el Hijo, Jesucristo hombre, como dice Hechos, el capítulo 10, verso 42 que yo les he citado. O sea, todo concuerda, todo cae por su propio peso, como dice Hechos, el capítulo 10, verso 42. A este Jesús es al que Dios puso como juez de vivos y muertos. O sea, tiempo. Clarito como el agua. Bueno, se prepara el hermano Gulfredo con su contrarrefutación. ¿Está listo, hermano? Amén, amén. Bueno, tanto en la segunda pregunta, en la tercera pregunta y en la cuarta pregunta, hemos hecho confesar al estimado Andrés Reyes que Jesús y el Padre es la misma persona en 3 preguntas. Le he hecho las 3 preguntas que le he hecho y Andrés ha respondido sí, es el mismo. Entonces, Andrés dice sí es el mismo, pero luego trata de decir que no es el mismo aquí, cayendo en una contradicción. Vea, vamos a leer Apocalipsis, el capítulo
versículo 23, 2. A sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Si usted se da cuenta, estimado Andrés, dice Jesús, yo soy. ¿Cómo sabemos que Jesús es el que está hablando diciendo, yo soy el que escudriño la mente y el corazón? Porque en el versículo 18 dice, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto. ¿Quién está hablando? Dice esto. Yo conozco tus obras y amor. ¿Quién está hablando? Jesucristo dice, yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Eso nos muestra que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento que dijo, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién no conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Aparte de eso, de que Jesucristo escudriña la mente y el corazón, nos está mostrando que Él es el mismo Dios, el mismo Padre, que escudriña la mente y el corazón, y Él es el mismo quien va a pagar según el camino o según las obras que cada persona haya hecho. Así que mi estimado Andrés está refutado. Tiempo. Bueno, esto está, señoras y señores, de infarto. Esto está, pero tremendo. Esto es para allá y para acá. De ahora se prepara el estimado Andrés para su cuarta pregunta. ¿Listo? Cuando comience a hablar, le tomo el tiempo. Ok, listo. Vamos a seguir haciéndolo confesar a para los dos seres diferentes. Vamos a ver. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. La pregunta es, dice Pablo en Romanos 5:10 que fuimos reconciliados con Dios, un ser divino, por la muerte de su Hijo, un ser humano, ¿sí o no? Listo. Pregunta. Listo. Que la reformule, por favor. Reformúlela, Andrés, hágame el favor. Okay. Más específico. No, si soy claro, güey. Mire, Romanos 5:10 dice el texto, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. La pregunta es, dice Pablo que fuimos reconciliados con Dios, que es un ser divino, por la muerte de su Hijo, un ser humano, ¿sí o no? ¿La entendió? Ok, listo. Okay. Bueno, listo. Bueno, el Hijo de Dios sí es un ser humano, el cual es Dios mismo hecho hombre. El estimado Andrés ha estado haciendo la misma pregunta y le he explicado a él el problema de Andrés que él tiene es que Jesús para él solamente es un ser humano y nada más. Jesús no es solamente un ser humano, estimado Andrés. Jesús es Dios también. Es obvio que Jesucristo en su existencia humana es un verdadero y auténtico hombre. Además de eso, Él es Dios y ese es el problema que usted tiene. Que usted cree que solamente Jesucristo es un hombre nada más. Ahora, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo y esta reconciliación de la muerte del Hijo con Dios
la encontramos en en 2 de Corintios, capítulo 19, versículo 5, donde dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo el mundo. Entonces, al fin, ¿fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo o fuimos reconciliados con Dios por medio de sí mismo? Porque el texto de Corintios, en el capítulo 5, versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. ¿Qué hacía Dios en Cristo? Reconciliando consigo mismo al mundo. Ahora, Dios estaba en Cristo, no como lo creen los unitarios y otras personas, de que Dios estaba en Cristo como Dios metiéndose dentro de Cristo, o sea, como si Dios se estuviese metiendo dentro de un hombre. Dios estaba en Cristo cuando Dios mismo se hizo Cristo como un verdadero y un auténtico hombre. Entonces, el Hijo de Dios es la nueva forma de existencia de Dios como un verdadero y un auténtico hombre, sin que sean dos personas. Jesús llegó a ser ser humano y al mismo tiempo es el mismo Dios, existiendo como Dios, sin dejar de ser como Dios, sin dejar de vivir como Dios. Y ese único Dios llegó a existir como un verdadero hombre, quien es el Hijo de Dios, con el cual fuimos reconciliados por mediante Dios mismo en Cristo de manera corporal. Dios en Cristo, por él fuimos reconciliados con Dios mismo. Adelante. Bueno, se prepara el estimado Andrés Reyes para la contra. Bueno, ¿Está preparado, Andrés? Listo. Fíjense, ustedes captan, por eso yo les dije que usen la lógica. Mire, él usa textos que los malinterpreta, que les da otro sentido. Por ejemplo, yo le hice la pregunta. Según Pablo dice que fuimos reconciliados con Dios, que es un ser divino por la muerte de su Hijo, un ser humano. Entonces, él viene diciendo desde hace rato que Jesús es un ser humano y que Dios es un ser divino. ¿Ah? Entonces, él está confesando a dos seres. Por eso es que traigo pues, estos textos para hacerlo confesar a dos seres. Él tiene a dos seres. El modalismo, aunque lo niega, tiene a dos seres. Tiene a un Jesús divino, que según es Dios, y tiene a un Jesús humano, que es un ser humano, que tiene alma, cuerpo y espíritu humano. Y según ellos mismos, Jesús divino, que es Dios divino, resucitó a Jesús, el ser humano. ¿Ah? Esas son las locuras que ellos predican. La segunda de Corintios 5, 19 dice el texto que Dios estaba en Cristo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Y según él, cuando dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, como que da a entender que Dios era Cristo. Eso no dice el texto. Dice que Dios, que ese espíritu, estaba en el ungido. Cristo significa ungido. Dios, que ese espíritu, estaba en Jesucristo el ungido. Jesús el ungido. ¿Cómo lo muestro? Eso es lo que dice Jesucristo, siendo profeta de Dios, siendo un verdadero hombre, descendiente de los patriarcas, descendiente de la simiente de David. Era un hombre real, un hombre perfecto. Entonces, el Espíritu de Dios estaba en la persona de Jesucristo, dentro de Jesucristo. ¿Cómo lo voy a mostrar eso? Eso es lo que pues dice el texto. Dios estaba en el ungido reconciliando consigo mismo al mundo. Cuando dice reconciliando, es Dios mismo tomó la iniciativa de estar en la persona de Jesucristo. ¿Ok? Y Dios hizo milagros a través de Jesucristo para reconciliar Dios mismo con él mismo por medio de Jesucristo su Hijo. ¿Cómo lo voy a mostrar? Hechos, el capítulo 10, verso 36. Mire cómo dice Pedro. Dios ungió
Dios envió mensajes a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Cuando llega Pedro, donde tiempo, dice, Señor, y dice cómo Dios ungió con poder a Jesús de Nazaret. Tiempo, tiempo. Se prepara el hermano Gulfredo Santiago para su quinta pregunta. Ok, mi pregunta es la siguiente para Andrés. Mire lo que dice 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Mi pregunta es, ¿el Cristo que guiaba al pueblo de Israel es el mismo Dios del Antiguo Testamento? ¿Sí o no? Esa es mi pregunta. ¿Entendió la pregunta, Andrés Reyes? Bueno, recuerde que lleva un sí o un no y un por qué. Adelante. Voy. No, pues ahí hay un error. Cuando dice que todos bebían de la roca y que la roca era Cristo. Perdón, Andrés. O sea, su respuesta fue no. Es no. Ok, siga. No. ¿Por qué digo no? Porque cuando Pablo habla prácticamente, pues, dice que todos bebieron de la roca y la roca era Cristo. Escuchen este punto aquí. No significa que esa roca literal, y ese es el problema. Ustedes están pensando, los modalistas y hasta los trinitarios piensan que cuando Pablo dice eso, que todos bebieron de la roca y que la roca era Cristo, es como que Cristo, como que el ungido ya estaba pues en el Antiguo Testamento y el ungido no existía. Cristo es simplemente la palabra ungido y todos bebieron de la roca del ungido y el ungido era Cristo. Da pues entender, es un simbolismo. Escuchen este punto aquí. No es que Jesucristo existía como una roca literal y no es que los israelitas tomaron a Jesucristo y que se bebieron a Cristo. Vea pues aquella agua. Es un símbolo que los israelitas en el desierto bebieron de esa agua, ¿verdad? Esa agua literal. Y que cuando Moisés golpeó la roca, pues esa roca les sirvió como salvación para los israelitas que calmaron esa sed. Viene siendo un símbolo, no que la roca literal era Cristo, no, es un símbolo. Viene siendo así como cuando Jesucristo dijo, yo soy el pan, pues el pan que descendió del cielo. Los trinitarios piensan que del cielo descendió un gran pedazote de pan. ¿Ah? Cuando Jesucristo dijo, pues si no bebieran, dice, de mi sangre. ¿Vea? No es que tomemos la sangre literal del Señor. No es que comamos el cuerpo literal del Señor Jesucristo como lo hacen los católicos que piensan que ese pedacito pan que es el cuerpo literal de Jesucristo es un símbolo de esa misma manera. Pablo nos está explicando que hoy para nosotros esa roca que era que sirvió pues de agua viva, probablemente el agua literal que salvó pues al pueblo de Israel de morir de sed, hoy esa roca en este tiempo para nosotros es Jesucristo, que representa el agua de vida. A ese punto se refiere, que es un simbolismo. No es que en el Antiguo Testamento Jesucristo estaba hecho una roca. No. Pues muy mal interpretado. Bueno, pues hasta ahí lo dejo. Tiempo, 2 minutos con 59 segundos, 64 milésimas de segundo. Le quedaron 26 para 26 milésimas.
Bueno, viene la contrarrefutación por parte del hermano Gulfredo. Vamos a restablecer el tiempo. Cuando comience a hablar, le tomo el tiempo, hermano. Vamos a ver. Ok, bueno. El estimado Andrés Reyes, que la roca de quienes vivían en el pueblo de Israel, dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que lo seguía, y la roca era Cristo. Entonces, lo que dice el estimado Andrés, porque el verso 2 dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y Andrés Reyes dice que no, pero vamos a refutar a Andrés Reyes aquí con lo que dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 18. Mire, vean, vamos por el versículo 15 primero. Pero engordó Jerusalén y tiró cosas, engordaste, te cubriste de gracia. Entonces abandonó al Dios que lo hizo, menospreció a la roca de tu salvación. ¿Acaso la roca no era Cristo? La roca de tu salvación, el cual es el mismo Jehová. Ahora vamos al verso 18. De la roca que te creó, y todos bebían de la misma, todos bebían de la roca espiritual. Dice, de la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de tu Dios, tu creador. Vamos a ver dónde más. Otro versículo más. Dice aquí, porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Refiriéndose al único Dios. Entonces, aquí el estimado Andrés Reyes dice que no, que eso no es así, de que Cristo no es la roca que guiaba al pueblo de Israel. Aquí sencillamente nos presenta a Cristo como el Dios del Antiguo Testamento. Cuando el apóstol Pablo habla de Cristo como la roca, lo hace con el conocimiento anticipado de que ya Dios había manifestado en carne como el Cristo, como el ungido. Así que, y el estimado Andrés Reyes dice que esto es algo simbólico, pero eso no es lo que el texto nos está dejando ver. Adelante con su pregunta. Bueno, se tomó 2 minutos con 40 segundos, 6 milésimas de segundo. Viene a continuación la quinta pregunta por parte del estimado Andrés Reyes. Cuando comience a hablar, le tomo el tiempo. Adelante, Andrés Reyes. Bueno, voy. Mi quinta pregunta está pues en Hebreos 5, 8 y 9 y 10 dice, y aunque era hijo por lo que padeció, dice, pues aprendió la obediencia. Y pues y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La pregunta es, dice el texto, pues Hebreos 5:10, que Jesús fue declarado por Dios sumo sacerdote según pues el orden de Melquisedec, ¿sí o no? ¿Entendió la pregunta, hermano Gulfredo? Sí, hermano, entendí la pregunta. Bueno, adelante. Bueno, vamos a leer el texto para luego responder. Hebreos 5:10, que si fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Cómo se llama? El estimado Andrés está haciendo una pregunta, ¿verdad? Y él quiere un sí, un no. Y le voy a responder conforme a lo que la Biblia dice. Sí, Jesús fue declarado por Dios sumo sacerdote, ¿verdad? Pero ¿por qué fue declarado como sumo sacerdote? Porque era un verdadero
y auténtico hombre, vuelve le digo, quien es el mismo Dios hecho hombre. Esto es lo que estimado Andrés no ha logrado entender, no le ha amanecido, no ha podido comprender de que Jesús es Dios y hombre. Y Jesús como hombre es declarado sumo sacerdote. Esto es lo que el estimado Andrés no logra entender, que Jesús pueda ser Dios y hombre. Jesús como hombre es declarado sumo sacerdote, porque como hombre es el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios no es una persona divina como los creen los trinitarios, y Jesucristo como el Hijo de Dios no es un simple hombre. El Hijo de Dios, que es Jesucristo, es el mismo Dios. Además de eso, le voy a demostrar que Jesucristo, que el Hijo es Dios mismo. Bendito el nombre del Señor. Y eso lo vemos en Hebreos, en el capítulo 1, versículo 8, donde dice más del Hijo, dice tu trono Dios. Por lo tanto, el Hijo es Dios existiendo como hombre. Que esto quede claro para que Andrés Reyes no vaya a decir que yo estoy confesando aquí un hijo divino. El Hijo es Dios existiendo como un hombre. El Hijo no es Dios existiendo como Dios, sino que el Hijo es Dios existiendo como un verdadero y un auténtico hombre, y como hombre llegó a ser declarado sumo sacerdote, porque él es nuestro pariente redentor, y como el varón perfecto, como el postrer Adán, él es declarado sumo sacerdote por Dios. Hasta ahí voy a dejar mi respuesta. Dios le bendiga. Ok, bueno, se gastó 2 minutos con 35 segundos. Se prepara el estimado Andrés Reyes para la contrarrefutación. Adelante, Andrés. Fíjense que yo me sorprendo, no sé para qué estudian las Biblias los modalistas. Porque estudian solamente para hablar puras locuras. Dijo por último, él fue declarado por Dios como sumo sacerdote. O sea, él fue declarado por Dios. O sea, dice que Jesús fue declarado por Dios sumo sacerdote. Y después dice, pero este que es sumo sacerdote es el mismo Dios. Dios mío, esto está para loco. Esto está para, mire, para gente que se vaya para un manicomio y que comienza prácticamente pues, con el cerebro totalmente chollado. Dice, aquí anoté lo que estaba diciendo. Dice, Jesús como hombre es declarado sumo sacerdote. O sea, ¿quién lo declaró? Dios. Pero si Dios declaró, Dios divino, que es un ser divino, declaró a Jesús, hombre, un ser humano, sumo sacerdote, volvemos a los dos seres. O sea, a los dos seres diferentes, a los dos seres distintos. Incluso, mire, solamente le voy a leer esta Biblia, estos pasajes. La Biblia por sí solo se explica. Pues Hebreos 5:5 dice, pues así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. O sea, Jesús no se glorificó él mismo, como los modalistas piensan. Dice, así Cristo no se glorificó a sí mismo, pues haciéndose sumo sacerdote, que él no se hizo sumo sacerdote él mismo, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre. Alguien le dijo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Quién lo oyó? ¿Quién lo escuchó? ¿No fue el caso Dios? Cristo dice que en los días de su carne, o sea, cuando escribe el escritor de los Hebreos, escribe ya muchos años, como 40, 50 años después que Jesucristo ya pues había estado
como hombre en la tierra, que nació de María y ya estaba en el cielo glorificado. Y el escritor de los Hebreos, por eso habla de tiempo pasado. Cristo, el ungido en los días de su carne. Jesucristo cuando estuvo en la tierra porque nació de una mujer. Eso es lo que está diciendo. Ofreciendo súplicas y ruego al que le podía librar de la muerte. Tiempo. Por Dios. Tiempo. Bueno, se prepara el estimado hermano Wilfredo Santiago para su sexta y última pregunta. ¿Está preparado, hermano Wilfredo? No, hermano, eran 5 preguntas. Ah, ok, bueno. Si eran 5 preguntas. Mire, lo que pasa es que de hacer la sexta la hacemos. Lo que pasa es que el teléfono lo tengo conectado y lo tengo en 12 y de ahí no me quiere subir, entonces no creo que se me vaya a apagar el celular. Entonces creo que deberíamos dar por terminado el debate. Vamos a ver si lo de pues, si los del chat nos quieren hacer una pregunta rapidito a nosotros, solamente le contestamos en 2 minutos. Que nos haga una pregunta cada uno. Pues, no sé si... No, Andrés, ¿ya no? Lo que pasa es que el teléfono, escúchame, el teléfono lo tengo en 12. Ok. Y lo tengo conectado con el teléfono, con el cargador, pero está en 12 y de ahí no me quiere pasar. Entonces no quiero que se me vaya a apagar el celular. ¿Sí me entiende? Ese es el... Si no fuera por eso, hiciéramos la sexta pregunta. Okay, porque esto está bueno. Bueno. Así que no se preocupe, Andrés, que vamos a tener los debates que usted quiera. Bueno, hemos llegado entonces. Qué es difícil debatir con bueno, pues yo no sé, es difícil debatir con personas que se contradicen, pues en el mismo debate dicen hoy una cosa y después otra cosa, o sea, pues bien difícil, o sea, bien es una locura, pues, lo que ustedes creen. Discúlpeme. Pero... Bueno, Andrés, usted que sabe si quiere o no quiere debatir conmigo, porque lo que pasa es que lo que nosotros explicamos usted lo entiende como una contradicción. Pero ahorita, mire que ahorita en las 3 preguntas que le hice, usted reconoció que Jesús era el mismo Dios, y que ahí está la evidencia. Yo no reconocí eso. Yo solamente dijo que si Jesús sabía algo es porque Dios se lo revelaba. Pongamos ya listo, para finalizar el programa. Va 1 hora y 30, creo que es lo justo, un programa de preguntas y respuestas, para que más de 1 hora y media. Así que vamos a tener 1 minuto de despedida por cada expositor. Ya lo que fue, lo que se dijo en el debate. Nos vamos a despedir sin alusión al debate. Así que adelante, Andrés Reyes, despídase, por favor. Amén. Sí, bueno, damos gracias al Señor. Entonces, Gulfredo, gracias al Señor porque pudimos debatir, ¿verdad? Los hermanos allá, pues, fuera van a estar viendo el debate y espero que se edifiquen, que puedan ser edificados con este debate y que ellos analicen, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver si en un futuro debatimos algún otro tema diferente sobre el bautismo. Quisiera, porque o sea, pues el modalismo tiene un punto diferente. Bueno, yo tengo un punto diferente, pues, a los modalistas sobre el bautismo en nombre de Jesucristo. Fuera bueno que quizás en algún tiempo lo tocáramos, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a estar en contacto. Pues David Urrea, gracias por tu tiempo también, hermano. Gracias por tu tiempo, que pues Dios te bendiga. Y ahí entonces estamos en contacto. Bueno, amén. Gracias a usted, estimado Andrés Reyes, por venir al canal del hermano Wilfredo. Ahora vamos a darle el paso al hermano Wilfredo. Bueno, yo creo que yo me despido porque el hermano Wilfredo más bien es el que cierra. Así que muchas gracias a los dos. El Señor Jesús les bendiga. Hasta una próxima oportunidad. El Señor les bendiga. Bueno, Dios les bendiga a todos. Gracias al estimado Andrés por haber estado aquí, el hermano David Urrea por habernos moderado el debate, ¿verdad? Habernos moderado. Hoy pues tuve 2 debates, uno con un trinitario y ahora con el estimado Andrés Reyes. Me despido de ustedes, les invito a compartir este debate, le invito a suscribirse si no se ha suscrito, comparta este video, este debate, para que muchos sean edificados y ustedes sacarán sus propias conclusiones. 1000 bendiciones para todos, hasta una próxima. Dios les guarde en el nombre del Señor Jesús.